En los años 70, una computadora típica tenía apenas entre 4 y 64 GB de RAM. Dibujar una sola línea larga podía gastar hasta 4 GB. Sin recorte, varias líneas invisibles llenarían toda la memoria. Por eso, Cohen-Sutherland fue tan importante. Permitía descartar cálculos inútiles antes de consumir la memoria. Hoy en día la historia es diferente. Nuestros computadores tienen muchísima más RAM, gigabytes enteros. Entonces uno podría pensar, ¿para qué preocuparnos por ahorrar memoria o cálculos? La realidad es que los programas actuales son muchísimo más exigentes. Videojuegos en 3D, realidad virtual, simulaciones físicas, edición de video en 4K. Cada fotograma puede tener millones de polígonos y píxeles. En este contexto, cualquier cálculo que podamos evitar es un ahorro significativo. No se trata solo de memoria, sino de tiempo de procesamiento. Para empezar a definir cómo funciona el algoritmo de Cohen-Sutherland, tenemos que saber que este lo hace en 3 pasos. En el primer paso, toma ambos extremos de las líneas y verifica en qué región están, utilizando los outcodes. Los outcodes son 4 números binarios que ayudan a identificar en qué parte está. El primero define si está en la parte superior al viewport, el segundo si está en la parte inferior, el tercero si está en la derecha y el cuarto si está en la izquierda. Para el caso del viewport, todos estos números serían 0. El segundo paso toma ambos outcodes y los opera utilizando el operador lógico OR. En caso de que la operación OR dé 0, sabemos que la línea se encuentra en el medio. En caso de que dé diferente a 0, tenemos que pasar al operador AND, el cual, en caso de dar 0, podemos definir que la línea puede pasar por el centro. Y en caso de no dar 0, descartamos la línea directamente. Para el tercer paso utilizamos la ecuación de la línea para así definir en qué parte intersecta la línea con el viewport y así cortarlo. Esto lo repetimos hasta que nos dé alguno de los dos casos anteriores para así definir si la línea ya se encuentra dentro o fuera. Por ejemplo, en caso de esta primera línea podemos comprobar que utilizando el OR esta nos da 0, por lo que la dibuja directamente. En el caso de esta segunda línea podemos ver como cuando utilizamos el OR este nos da diferente a 0, por lo que pasamos al segundo, que sería el AND, el cual al comprobarlo, como podemos ver, este sí nos da 0, por lo que pasamos al tercer paso y utilizando ecuaciones hallamos la intersección y a partir de ella dibujamos la línea. Para esta tercera línea podemos ver como al utilizar el OR nos da distinto a 0, por lo tanto pasamos al AND, el cual en este caso, el primer término nos da 1, por lo que, al ser distinto a 0, la podemos descartar directamente. Otro de los casos en los que se descartaría serían en casos como este, el cual el OR nos da 0, el AND nos da 0, pero al realizar los recortes y repetir, podemos observar cómo no intersecta en ninguna parte del viewport. Por lo tanto, cuando calculamos el lugar en donde debería ser la intersección, al ver que no existe, cancelamos la línea directamente. En caso de hacer esto mismo, pero que la línea se intersecte, podemos ver como cuando calcula la intersección, puede seguir, calcula otra intersección que en este caso no es la adecuada, por lo que repite y repite el paso de recorte hasta que encuentra dos intersecciones que son las adecuadas y dibuja la línea entre ambas. Es bueno recalcar que cada que calcula la intersección, ahora cambia ese punto y calcula el output a partir de ella, por lo que así sabe en qué momento parar, y es que cuando calcula la intersección se debe de dar cuenta que ahora se encuentra en el output 0000 o el viewport, por lo que ella decide continuar hasta que se encuentren ambos puntos en el viewport. Y ahora un ejemplo de cómo se ve el algoritmo ya aplicado en código. Como podemos ver, acá están los 3 pasos. En el primer paso se genera el output, en este caso un arreglo, a partir de ver dónde está la línea, si está más arriba de Y, más abajo de Y, más a la derecha en X o más a la izquierda en X. Así generamos el binario, el cual lo convertimos después utilizando este código. Para el segundo paso tenemos que utilizar el OR, por lo que al definir dónde están y convertirlos a binario, podemos ahora utilizar la operación OR, que en este caso, si nos da 0, sabemos que ambas están dentro y lo aceptamos.
después utilizamos el AND en caso de que esté en órdenes de 0. Por lo tanto, aquí cuando comparamos con AND, si nos da diferente a 0, lo rechazamos inmediatamente. Y en caso de que esté sin de 0, pasamos a la tercera parte, que es el recorte, el cual, como ya había dicho, todo esto es un while, un ciclo que se repite. Por lo tanto, tenemos que definir dónde está ubicada los extremos, para así saber si está arriba o abajo. Tenemos que despejar X de la ecuación de la línea para así definir dónde es la intersección. Si está a la derecha o a la izquierda, tenemos que despejar X para hallar la intersección. Aquí, esta parte de aquí convierte esa intersección en el nuevo punto y se vuelve a repetir para verificar si ahora están ambos dentro o si ahora están ambos fuera. Por lo que ya podemos pasar a la última parte, que es dibujar la función. Una vez que ya se hace todo esto, el código nos retorna las posiciones en las que debe dibujar. Por lo tanto, aquí dibuja la línea en rojo. Entonces por aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la línea totalmente dentro, que la podemos ver aquí. Para otro ejemplo podríamos ver la línea que está completamente fuera, que como podemos ver no la genera completamente afuera, y en este caso es gris y no roja. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos, dibujamos la línea en color gris, independientemente de si está dentro o está fuera. Y este solo dibuja la línea si está dentro. Entonces podríamos pasar con otro, por ejemplo, dos puntos afuera cruzando el viewport. Como podemos ver, este nos genera los dos puntos afuera cruzando el viewport, y como podemos ver, el algoritmo inmediatamente define cuáles son las posiciones, cuáles son las intersecciones, y dibuja a partir de ellas. Y por poner un último ejemplo, miremos con los dos puntos adentro y por fuera de la línea. Entonces, como podemos ver, un punto está dentro y un punto fuera, y solo dibuja la parte que está adentro. Como pudimos ver, es un algoritmo muy sencillo, ya que no ocupa casi memoria, no ocupa casi capacidad computacional para procesar, por lo que fue muy utilizado en su tiempo, y aún así ha sido mucho más utilizado ahora, debido a que con cosas como los render 3D o la realidad virtual se necesitan muchísimas líneas y muchísimos píxeles, muchísimo procesamiento. Entonces, el no tener que procesar lo que al fin y al cabo no se va a ver, hace que esos tiempos de procesamiento y esa cantidad de memoria RAM usada baje drásticamente.